todos. Hoy voy a explicar sobre el amplificador inversor y el amplificador sumador inversor con un LM741. Entonces vamos a ver qué es lo que estamos empleando, qué componentes estamos empleando. Un LM741 y resistencias. Estas resistencias estamos empleando, acá en este caso del amplificador inversor estamos empleando 2 resistencias, y en el amplificador sumador inversor estamos empleando 4 resistencias. También hemos puesto generadores DC, en este caso para la señal de entrada de 1 voltio y para la alimentación. En ambos circuitos la alimentación viene a ser de más 12, menos 12, más 12, menos 12. En el caso del amplificador sumador inversor estamos haciendo ingresar 3 señales de entrada de voltaje continuo. Estamos empleando voltaje continuo. Entonces voy a empezar a explicar el amplificador inversor. En el caso del amplificador inversor se emplea 2 resistencias. Acá lo que siempre tenemos que ver cuál es la ganancia primero del circuito y cómo se determina esa ganancia. La ganancia en el amplificador inversor lo vamos a obtener de la división de la resistencia de feedback o resistencia de realimentación, que es esta resistencia que va del pin 6 de la salida hacia el pin 2 de la entrada inversora. Esa es la llamada resistencia de realimentación, que es un lazo cerrado, ¿no? Y luego tenemos otra resistencia donde va a ir la señal continua de 1 voltio en este caso. Entonces la ganancia la vamos a obtener de dividir esta resistencia de realimentación entre la resistencia R1. 100 entre 20 nos sale 100K entre 20K, nos sale un valor de 5. Entonces la ganancia es de 5. Esa ganancia de 5 lo vamos a multiplicar por el voltaje de entrada, que en este caso es de 1 voltio. Entonces 100 entre 20, ganancia 5, por 1 nos debería salir 5 voltios a la salida de este amplificador inversor. Pero como su mismo nombre lo dice, es inversor. ¿Por qué? Porque la señal que vamos a hacer ingresar está yendo a la entrada inversora, que es el pin 2. Entonces este 1 voltio multiplicado por la ganancia nos sale 5 voltios, pero 5 voltios negativos. Lo vamos a comprobar. Voy a empezar la simulación y ustedes pueden ver que me sale menos 4.98, que prácticamente son 5 voltios, ¿no? Siempre el Proteus hay una cierta pérdida que lo toma como parte del circuito, ¿no? Del funcionamiento del circuito. Entonces hemos comprobado la teoría del amplificador inversor, la ganancia y de la división de las 2 resistencias por multiplicado por el voltaje de entrada. Luego vamos a pasar entonces ahora al amplificador sumador inversor. En este amplificador sumador inversor, si vemos y lo comparamos con este, prácticamente la configuración es la misma. La diferencia que acá tenemos 3 resistencias y acá tenemos solo una resistencia. 3 resistencias en que van hacia el pin 2, estas 3 resistencias. Y que en estas 3 resistencias hay una señal continua que va a ingresar hacia la entrada inversora, ¿no? Entonces este circuito amplificador sumador inversor tiene la característica que cuando la resistencia de realimentación y las resistencias y las 3 resistencias en este caso que estamos poniendo son del mismo valor, se suman los voltajes que hay en la entrada de las resistencias. Entonces estos voltajes se van a sumar siempre y cuando todas las resistencias que usamos en este circuito sean iguales. Entonces a la salida, cuando empecemos la simulación, nos debe salir 6 voltios. 6 voltios, ¿ya? Eso es lo que debemos obtener. Estamos alimentando el circuito igual con más 12 y menos 12, que es lo característico. Y recuerden que también, como es amplificador sumador inversor, esos 6 voltios nos deben salir negativos. Entonces lo vamos a comprobar. Vamos a hacer la simulación y ustedes pueden ver que nos está saliendo menos 5.99. Hemos comprobado entonces la teoría de que cuando en el amplificador sumador inversor todas las resistencias son iguales, los voltajes de entrada se van a sumar y es lo que vamos a obtener a la salida. Espero haya quedado claro esta explicación. Son configuraciones del LM741
como amplificador inversor y como amplificador sumador inversor. Ustedes pueden apreciar que el circuito es sencillo, fácil de hacer. También lo podemos hacer en la práctica en un protobar usando el LM741. Y en este caso sí necesitaríamos fuentes de alimentación, o si queremos con señal alterna, con generadores. Muchas gracias.